Ok, mis amados hermanos, now let's have time to be in God's Word. Vamos a pasar ahora al corazón de nuestro servicio, que es el tiempo para la predicación de la palabra. It's the time to be in God's Word. Vamos a estar en Santiago capítulo 4, la página 1134. Como decíamos, cuando presentamos al hermano del Ministerio Esperanza para Miami, estamos en una serie que hemos titulado Asuntos Familiares. We're in a series that we've titled Family Matters, experimentando el poder de Dios en la familia y el matrimonio. Y hemos dicho que como lema, no solamente este año, este es nuestro tercer año, pero todos los años lo que queremos aprender y recordar es que la palabra de Dios es la que hace la obra. The word of God is the one that does the work. Amen. Amén. Es la palabra la que hace la obra. No es buenos consejos, aunque todos nos beneficiamos de buenos consejos. ¿Estamos de acuerdo? Yo me beneficio de consejos inspiradores. Todos necesitamos ser inspirados. ¿Estamos de acuerdo? Pero la palabra de Dios es la que hace la obra. Amén. Las experiencias son necesarias, todos necesitamos experiencias. We all need experiences. Pero la experiencia no determina la verdad. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando el espíritu que Dios pone en la vida de un seguidor de Jesús, porque si usted no es seguidor de Jesús, no tiene el espíritu. Si es un seguidor de Jesús, es porque el espíritu se le ha revelado a su vida. Y el espíritu coge las palabras que Dios nos revela y la aplica a nuestro corazón, lo transforma y es la que hace la obra. The word of God does the work. Y por eso estamos diciendo que el lema para este año es que la palabra de Dios hace la obra. Por eso, como hemos visto hasta ahora, la primera instalación de esta serie hablamos sobre la importancia de las palabras de un padre. Remember that? ¿Se acuerdan? La importancia de las palabras de un padre, porque las palabras tienen poder. No solamente lo limitamos a las palabras de un padre, sino a cualquier persona que tiene esa responsabilidad en la vida de una persona de compartirle palabras. Son poderosas. Pero la semana pasada como que dejamos todo establecido. We established the foundation. ¿Por qué? Porque dejamos más claro que el agua, que no importa si usted diga, bueno, yo no soy casado. Yo no tengo hijos, o ya yo no tengo que criar hijos, o ya yo no, o soy viudo, o soy divorciado. No importa cualquiera sea la relación. It doesn't matter the relationship, porque todas las relaciones, fundamentalmente, todas las relaciones humanas, physical relationships, apuntan a una relación más importante y más fundamental, que es nuestra relación con Cristo Jesús. Es una relación con Cristo, con Dios, a través de lo que Cristo ha hecho. Y esa es la relación más importante, a la cual todas las demás tienen que apuntar. Y hoy, dentro de esas relaciones, within those relationships, hoy vamos a hablar sobre el conflicto, de acuerdo a lo que nos dice Santiago. El conflicto en medio de las relaciones y cómo comunicarnos en medio del conflicto. How do we communicate in the midst of conflict? Communication. Y vamos a verlo de la página 1134, que es esta carta que escribe Santiago en el Nuevo Testamento. We're in the New Testament. Si usted no sabe cómo navegar un poco en la Biblia, está en la parte derecha. Ya le dije la página, es la carta de Santiago, un medio hermano de nuestro Señor Jesús. Es una carta muy práctica. It's a very practical letter. Si usted la ha leído, si no, le recomiendo que la haga, porque es una carta práctica. Si lo quiere resumir en una frase, es la fe sin obras es, ¿qué? Es muerta, es lo que dice Santiago. Es una fe muerta, es una de las cartas más prácticas, porque nos habla acerca de la naturaleza de la fe, la naturaleza de las pruebas, la lengua, esa lengua indomable, la sabiduría celestial versus la sabiduría humana, advertencia incluso en contra de las personas que le daban preferencia a las personas ricas, dentro de la misma iglesia. La humildad versus el orgullo. O sea, cosas más prácticas que esas no pueden enseñarnos la palabra de Dios. Y por último termina hablando sobre la perseverancia en medio de las pruebas también. Pero hoy quiero, antes de orar y pararnos para leer, hacerle
una pregunta un poco retórica para que nos ayude como a ir entrando en este tema. Cuando se trata del conflicto, when we talk about conflict, ¿cuál de las personas eres tú? ¿Eres la persona que le huye al conflicto o eres la persona que pelea? Who are we? Are we the person that flees from conflict or do we fight in the middle or in the midst of conflict? Hay tres realidades que vamos a ver en este pasaje y una es que el conflicto es parte de ser humano. Conflict is part of being human. ¿Estamos de acuerdo? El conflicto es parte de ser un humano. La única manera que usted se puede evitar el conflicto es si usted se va a vivir a un lugar bien aislado, bien rural, pero ahí mismo usted va a tener conflicto con usted mismo. Entonces el conflicto es parte del ser humano. ¿Usted es la persona que le huye al conflicto o usted enfrenta el conflicto? Vamos a responder eso de la palabra de Dios. Y por último, tenemos deseos. Santiago nos va a decir que uno de los problemas son nuestros deseos. ¿Quién tiene deseos aquí? Todos tenemos deseos, es parte de ser humanos también. Todos tenemos pasiones, pero la pregunta que vamos a contestar, the question we are going to answer is ¿cómo debemos enfrentarnos al conflicto? Esa es la tercera opción o una alternativa que Dios nos va a dar. Así que vamos a orar y nos ponemos de pie. Hemos titulado este sermón en esta mañana Redimiendo el conflicto. Redeeming conflict. Oramos. Padre, gracias te damos, Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por el regalo de la vida eterna que nos has dado a través de Cristo Jesús. Tu Espíritu que ahora es el que nos redarguye, el que nos habilita y nos permite conocerte como Señor y Salvador. Oh Dios, te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes y por mi persona, Señor, que quizás en este momento estamos experimentando conflicto con un ser querido, una persona cercana a nosotros, un compañero de trabajo o un vecino. Señor, revélanos de tu palabra, ¿cuál es la alternativa? Alternativa en cuanto a cómo el mundo se enfrenta, cómo hemos aprendido por experiencia y cómo nuestro propio entendimiento ha querido lidiar con el conflicto. Ayúdanos a aprender una nueva manera, acercarnos al conflicto, Señor. ¿Cómo tú quieres que nos acerquemos al conflicto, Padre Santo? Regala fe donde hoy no hay todavía. Trae convicción de pecado donde quizás estemos todavía investigando y luchando, cuestionando incluso la existencia de un creador y incluso la motivación por el cual tenemos que venir a adorar como cuerpo tuyo, como tu iglesia. Trae convicción y sanidad en esta mañana y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? O sea, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones. ¿Son qué? Para satisfacer sus propias pasiones. O gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo y se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que las escrituras dicen vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da más gracia. Por eso dice la escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esto es palabra de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Le puse esta imagen ahí arriba porque no quise poner nada sangriento. I didn't want to put something too bloody para que nadie me fuera después a criticar. O no criticar, a darme una observación constructiva.
Es una guerra. No le voy a decir cuál es. Usted use su imaginación. Pero ¿por qué puse esa guerra? Porque Santiago lo menciona aquí 2 veces. James mentions that word twice. En la versión nueva internacional, él utiliza la palabra 2 veces. Son guerras. No surgen las guerras entre ustedes. No surgen los conflictos. No se forman las guerras. ¿Y cuál sería entonces, como una idea central para esta mañana, es cómo redimir el conflicto entonces? ¿Cuál sería el arma, no el alma, el arma para redimir el conflicto? El arma para redimir los conflictos o el conflicto son deseos transformados. El arma para redimir los conflictos o el conflicto son deseos transformados. ¿Por qué redimir? ¿Qué significa redimir? Porque por lo general, generally, entendemos o se nos ha enseñado 2 maneras de lidiar con el conflicto. O huir del conflicto o pelear. Eso es lo natural, eso es lo que enseñan incluso los psicólogos. Huir o pelear. Fight or flight, se diría en español. Pero ¿qué tal si hay una tercera alternativa, que es redimirlo? Que es traerlo a la dirección correcta, a la dirección que Dios quiere en cuanto al conflicto. Porque si no podemos evitar el conflicto, y es parte de ser humano, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que redimir, es sacar lo bueno del conflicto. Y la única manera que lo podemos hacer es entonces teniendo deseos transformados o transformando nuestros deseos. Vamos a leer nuevamente en el versículo 1 y el 2 para que usted pueda ver a qué me estoy refiriendo en este pasaje. Dice el versículo 1, lo estoy leyendo de otra traducción, en a different translation que la que tengo yo aquí. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Hace la pregunta a Santiago a través de la inspiración del Espíritu Santo. Is God inspiring him to ask this question? Y él dice, ¿acaso no surgen, ojo, de los malos deseos que combaten en su interior? Otra traducción es, luchan dentro de su interior. No son los malos deseos que producen los conflictos, las peleas, las guerras entre ustedes. Y él nos da ejemplo, desean. ¿De dónde viene el desear? De deseos, del corazón. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan. Dicen algunas traducciones, cometen homicidio para conseguir lo que no pueden tener. Envidian. ¿De dónde viene la envidia? Eso no se puede comprar por Amazon, ¿verdad? You can buy envy through Amazon. Eso ya está aquí. Envidian lo que otros tienen, no pueden obtenerlo, por eso que luchan y hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. ¿Quién le pide a Dios? Solo un creyente, ¿verdad? Un discípulo. Fíjense que él está hablando a creyentes, a discípulos de Jesús. Pero dice cuando piden. Ojo, no podemos sacar este versículo de ese contexto, porque muchas veces yo he escuchado personas que dicen, no, tú no has recibido las cosas porque no pides. Está bien, en cierta manera es cierto, es un principio, pero dentro del contexto de la carta de Santiago, él se está refiriendo a las pasiones y las envidias. Cuando piden, no reciben porque piden con intenciones malas para satisfacer sus propios deseos, y por eso es que no reciben, porque Dios quiere que pidan reconciliación para que en vez de huir del conflicto, que Dios nos ayuda a redimir el conflicto. Si yo pidiera de esa manera, Dios le respondería. Dios nos respondería. Dios nos daría la respuesta a resolver ese conflicto. He would give us the answer to how to solve that conflict. Santiago nos está revelando que la raíz del conflicto son deseos desordenados. The root of conflict is disordered desires. Por lo tanto, por implicación, está claro que los conflictos son parte de ser humano. Es lo que ya hemos hablado. It's part of being human. Pero hay varias razones por las cuales pueden surgir conflictos. Right? There are also different reasons of why we can have conflict. Por ejemplo, usted puede tener una percepción o entendimiento de lo que son
valores o una moralidad diferente a otra persona. Y ahí puede surgir conflicto. Un compañero de trabajo que no vea, que no tenga los mismos principios morales que los suyos, usted puede tener conflicto por eso. Es más, cuando Dios me da la oportunidad de tener consejería prematrimonial con alguien o dar consejería, esa es la primer conversación que tenemos. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cómo tú ves el mundo? Porque si tú y tu pareja tienen una cosmovisión diferente, siempre va a haber conflicto. Va a haber más conflicto del que ya existe por ser humano. Porque tú vas a querer ver, si tú tienes a un Dios creado a tu imagen y no es el Dios de la Biblia, pero tu cónyuge o la pareja que tú tienes cree en el Dios que se ha revelado en Cristo Jesús y ustedes van a tener hijos, siempre van a chocar porque no tienen los mismos principios, los mismos valores. Es más, si usted es seguidor de Jesús, usted no debería estar buscando un cónyuge, una pareja que no comparta su cosmovisión, porque va a haber más conflicto de lo que ya tienes porque eres un ser humano. Pero Santiago no está hablando acerca de este conflicto en este pasaje. James is not speaking about that type of conflict in this passage. Aquí está hablando de lo que le podríamos llamar la materia del conflicto o la raíz del conflicto. Speaking about the root of conflict. Y es importante dejarlo claro. I want to make this clear. El problema, amado hermano, no es tener pasiones y no es tener deseos. Eso está claro en el pasaje. El problema no es tener deseos o pasiones. The problem is not to have passions or to have desires, because God created us that way. Dios nos creó así. Dios nos creó con deseos y con pasiones. El problema o el asunto es cómo nos acercamos, cómo manejamos el conflicto. Eso es lo que queremos responder en esta mañana. How do we deal with conflict in our lives? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo navegamos el conflicto como seguidores de Jesús? Y le puse una imagen ahí en la pantalla a ver si nos ayuda como a hablar un poquito o a usar nuestra mente, la curiosidad. Esa es la idea espiritual que transmite la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Eso se le llama metamorfosis. ¿Saben? En la ciencia se le llama metamorfosis. It's a metamorphosis, ¿verdad? Como está haciendo la hermana. Eso va sucediendo. Esa es la belleza que va produciendo en una mariposa. En la vida del ser humano es de la misma manera. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de su Espíritu. Quiere ir transformando nuestros deseos. Quiere ir transformando cada vez nuestros deseos, nuestras pasiones, porque nuestras pasiones y nuestros deseos por naturaleza están encorvados hacia adentro. Y Él quiere transformarnos a ser más y más como Jesús a través de su Espíritu. Esa es la idea de transformar nuestros deseos. Fíjese en la actitud de un niño, por ejemplo. Ayer estuvimos en la actividad con el Ministerio Infantil en el parque con los niños. ¿Cómo son los niños? Los niños no saben controlar sus emociones, ¿estamos de acuerdo? They can't control their emotions. Y usted veía a un niño que no le daban lo que quería o no podía hacer lo que quería hacer y daba tremenda perreta gritando. ¡Ah! ¿Por qué? Porque no puede controlar sus emociones. Pero tiene deseos, tiene anhelos, tiene pasiones. Pero como padre, Dios nos ha llamado a ayudarle a controlar, o padre, o abuela, o tío, a controlar esos deseos, esas emociones, porque Él no tiene la capacidad. No puede, amado hermano. Sus hijos, no importa si sean niños, sus jóvenes, amado hermano, para los que tenemos jóvenes, el corazón de nuestros hijos no es neutral, amado hermano, entiendan, no es neutral. El corazón por sí solo no va a girar hacia Dios. Siempre va a girar en contra de Dios. No transforme su mente, por favor. El corazón por sí solo se pierde. Se va a perder. Neutral no existe. La neutralidad no existe. El corazón que no haga nada se pierde. Necesitamos que nuestros hijos, los corazones de nuestros hijos, sean transformados. Esa es parte de cómo lidiar con los conflictos. Dice el pasaje: desear, querer, envidiar. ¿Cómo transformo estos deseos para que no salgan a la superficie? Así como el niño, ¿verdad? Que patalea y da
Lloriquea, ¿por qué? Porque no puede controlar, pero para nosotros un poquito más mayores, adultos, y si somos seguidores de Jesús, para que la voluntad, para que salga a la superficie un comportamiento, su voluntad tiene que darle consentimiento a un deseo, a un pensamiento antes de que salga a la superficie. Pero ¿cómo hacemos para que esos comportamientos no salgan a la superficie en medio del conflicto? Cuando tenemos deseos y pasiones que están luchando dentro de nosotros, ¿cómo podemos? ¿Qué hacemos para que no salgan a la superficie? Porque por naturaleza, si estamos entonces encorvados hacia adentro, si por naturaleza estamos volcados hacia adentro, ¿qué podemos hacer? Lourdes y yo ya vamos para 26 años celebrando este año que viene. Y antes, ¿no? Ahora no para hacernos pasar pena. Antes podíamos pasar 2 semanas sin hablarnos, viviendo en la misma casa, pero deseábamos lo mismo, queríamos lo mismo, pero no sabíamos cómo llegar hacia ese deseo o anhelo que teníamos. Y por un conflicto, no nos hablábamos por 2 semanas. ¿Y usted no ha visto eso en algunas parejas que pueden vivir en la misma casa y no se ven? Caminan así. Evitan el contacto. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? El conflicto. O personas que han tenido un conflicto con un compañero de trabajo y evitan caminar por el mismo pupitre o por el mismo estación. Esas pasiones que surgen dentro de nosotros, ¿cómo podemos transformarlo? Si la solución no es huir del conflicto, es enfrentarlo, pero tampoco podemos enfrentarlo con los deseos pecaminosos, desordenados, porque vamos a matar, vamos a hacer daño. Entonces, ¿cuál es la solución? Quiero que miremos rapidito el pasaje, porque fíjense cómo los deseos desordenados, que son la raíz del conflicto, que afectan hasta mi comunión con Dios el Padre. Mira lo que dice Santiago. Él dice que no recibimos porque pedimos, pero cuando pedimos para satisfacer nuestros propios deseos. Y observe cómo él relaciona esto con la idolatría. Mira lo que dice el versículo 5. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser enemigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Por qué lo relaciona con el adulterio o la idolatría? ¿Qué tiene que ver la idolatría? La idolatría es engañar a una persona en la cual nosotros nos hemos comprometido en pacto con Dios de estar en una relación para toda la eternidad. Eso es lo que se conoce, ¿verdad? Normalmente se le llama idolatría. Pero aquí Dios está relacionándolo con una persona que se deja gobernar ahora otra vez por los deseos pecaminosos de su naturaleza humana. Es decir, si ahora yo, cuando me enfrento al conflicto, lo hago de una manera desordenada, o sea, para atacar o para huir, es como dejar que nuevamente los deseos pecaminosos que antes tenía, antes de ser cristiano, ahora vuelvan a gobernar en mi propia vida. Está diciendo, por eso es idolatría, porque es como engañar a Dios. Estás haciéndole un cheating a Dios, estás engañándolo. Estás abandonándolo a Él, porque Él te ha dado un espíritu que es su propio espíritu para que habite en ti, para que haga su habitar en ti, y es el que te da nuevos deseos y nuevos afectos, pero ahora tú estás regresando a esos deseos desordenados, pecaminosos, y te enfrentas al conflicto de esta manera, dice gente adúltera. Increíble. Si somos seguidores de Jesús, Él te ama tanto que Él no está dispuesto a compartir los afectos de tu corazón con otro amante. Falso. Lo que está diciendo, por eso, versículo 5 dice, ¿o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Si algo se llevan de esta mañana, amado hermano, y nos queda todavía unos minutos, recuérdese esto, llévese esto. Mantenerse en conflicto con alguien no te sucede a ti automáticamente.
mantenerse en conflicto con una persona, eso no sucede automáticamente. Eso no te controla. Mantenerse en conflicto con otra persona es una decisión que usted toma. Es una decisión que tomo yo también. Eso no me gobierna, eso no me controla, eso es una decisión que yo tomo. El mantenerse en conflicto con alguien. Pero el Evangelio, amados hermanos, nos lleva a redimir el conflicto. Por eso estamos diciendo, a redimir el conflicto. ¿Por qué? Porque cuando estamos en conflicto con una persona, la manera de redimir el conflicto, en vez de huir o en vez de darle rienda suelta a nuestros deseos desordenados, que es atacar, alguien en el conflicto tiene que decidir dar la vuelta. ¿Estamos entendiendo? En el conflicto, en medio del conflicto, siempre tiene que haber una persona que tome la decisión de acercarse para resolver el conflicto. Siempre tiene que ser así. Y en Jesús, Dios fue el primero que se dio la vuelta para resolver el conflicto que tenía contigo y conmigo. Amén. Por eso decimos que el Evangelio lo cambia todo. Miren lo que dice el versículo 6, pero Él nos da gracia, más gracia. ¿Qué es gracia? What is grace? Gracia es un favor inmerecido que lo da alguien que no está obligado a dar. Nuevamente en el versículo 10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. El versículo 6, la segunda parte dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Alguien tiene que dar la espalda, pero iniciar la reconciliación en el conflicto. No sé si ustedes han llegado a ver el Wild Wild West, las películas antiguas de los vaqueros. Ahí le puse una imagen. ¿Cuál es la idea de los vaqueros? Se paraban y era un duelo, ¿verdad? Y el primero que sacara el revólver era el que mataba al otro. O en algunas ocasiones se paraban de espalda a espalda y caminaban a cierta distancia y el primero que disparara. O sea, alguien en el conflicto siempre tiene que dar la vuelta. Siempre tiene que tomar la iniciativa. Y el Evangelio nos demuestra que en el conflicto de todos los conflictos, Dios fue el primero que se dio la vuelta hacia nosotros. Porque ¿cuál es el conflicto? Que todos hemos pecado. We've all sinned. En palabra, en pensamiento y en obra. O mire cómo dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que tiene por nosotros, sus enemigos, al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos enemigos, éramos pecadores. ¿Sí ve que la única manera de resolver el conflicto es cuando alguien se dé la vuelta? Jesús, amado hermano, no está esperando que tú puedas organizar primero tu vida y después Él viene a buscarte. No, Jesús ese no es el negocio de Jesús. He's not waiting for you to organize your life first and then to come to you. Jesús, fíjense que Él no le huye al conflicto. He doesn't run from conflict. Él se acercó a nosotros. Él fue el que tomó la iniciativa de salir a buscarnos a nosotros cuando estábamos en conflicto. He took the initiative to come after us. Es más, la fe que usted tiene, algunos de ustedes, para creer que Jesús es Señor y Salvador, y el arrepentimiento que Él produjo no es de usted, no es mío, es un regalo de Dios que Él nos ha dado. It's a gift from God. O sea que nada hemos traído a esta relación. Él es el que la ha iniciado. Y su manera de resolver el conflicto entonces nos demuestra un ejemplo perfecto de lo que es la humildad. Amén. ¿Qué es la humildad? La humildad, mi amado hermano, no es pensar mal de mí. No es decir, soy una persona humilde, soy inútil, no sirvo para nada, no sé hacer nada. Eso no es una persona humilde.
La persona humilde es la persona que piensa menos en sí mismo y piensa más en los demás. Mira lo que dice Santiago en el versículo 9 en adelante. Dice, reconozcan sus miserias, lloren, lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Y mire cómo termina diciendo, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Esa es la verdadera humildad. No es una persona que vive porque vive bien rural y porque tiene pocas cosas. No, la falta de acceso a recursos humanos no produce humildad. La humildad es la persona que reconoce. Mire el contraste. La Biblia siempre nos dice, regocijaos siempre ¿en qué? En el Señor. Les repito, regocíjense. Su lamento cámbianlo en baile, pero aquí dice al revés. Su alegría conviértanla en tristeza. Lloren, pero ¿por qué? Lamenten su propio pecado. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu. Lament your own sin. ¿Qué es? Reconocer que a esta relación que Dios ha iniciado, yo no traigo más nada que el pecado que Él me tiene que perdonar. Eso es reconocer, eso es humildad y por eso entonces puedo resistir al diablo. Dice, resistan, sométanse a Dios y resistan al diablo y Él huirá. Porque ¿qué es lo que Él quiere? Él quiere que yo responda al conflicto. ¿Cómo? Peleando. ¿O no? No es así. Que me la debe, me la paga. O la otra manera de responder al conflicto es huir del conflicto. Pero la tercera alternativa, o la mejor, es aprovechar el conflicto como una oportunidad para mostrar a Cristo, redimiendo el conflicto. Tú y yo, amados hermanos, y ahí vamos terminando, no podemos transformar nuestros propios deseos. No lo podemos hacer. Tú no puedes transformar los deseos de tu hijo, amada hermano, hermana, hermano, tía, primo. Tú no puedes transformar los deseos de tu hijo. Tú no puedes transformar el corazón de tu hijo. Lourdes es testiga, cuando Matthew tenía 3, 4 años, él y su hermana Jasmine, que acaba de salir, se escondían y llevaban dulces al cuarto por las madrugadas. Y no nos dimos cuenta hasta que le salió tremenda carie a Matthew y tuvimos que llevarlo al dentista. Lo castigamos, lo amenazamos. ¿Usted cree que el deseo por comer dulce terminó? No. Dejó de comer dulce y gracias a Dios dejó de comer, pero el deseo estaba ahí todavía. ¿No es así? Él quería hacerlo, pero le ofrecimos chocolate y le gustó más el chocolate. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Para que los deseos de nuestros corazones sean transformados, hay que ofrecerle algo mejor. Siempre hay que darle algo mejor. Exponlos al Evangelio de Cristo Jesús, que es lo mejor. Porque el deseo nadie te lo puede cambiar. El deseo por anhelar las cosas del mundo, las cosas de Satanás, las cosas terrenales, el deseo está ahí. Pero cuando tú le ofreces al ser humano algo mucho mejor que eso, que es a Cristo, que es una relación con Dios el Padre, entonces va a amar a esas cosas. Así como el niño que no le puedes quitar el amor al dulce, pero dale algo mejor y tú vas a ver cómo le cambia ese deseo. Pero lo que sí puede cambiar nuestros deseos, amado hermano, es la intensidad de Dios por resolver el conflicto entre Él y yo. Ese es el arma, ese es el combustible para cambiar esos deseos desordenados. Eso es lo único que puede cambiar los deseos. Mire cómo dice el versículo 5, se lo puse ahí en varias versiones. ¿A dónde está? Ahí está, para que usted vea la intensidad. Esa palabra se usa hoy muy a la ligera, ¿verdad? Esta persona es intensa. Qué intenso tú eres. La intensidad de Dios por resolver el conflicto que tenía contigo y conmigo es el arma para transformar nuestros deseos. Miren lo que dice Santiago. Dice, no dice la palabra de Dios, no dice las escrituras, lo dice Dios habla hoy. Dios ama celosamente el espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Él ama el espíritu que ha puesto en ti. ¿Qué es lo que toca hacer nosotros? Es rendirnos. Es rendirnos. ¿A qué? A el que ha vencido la guerra de todas las guerras. Por eso le puse la imagen al comienzo. ¿Cuál es la guerra, cuál es la batalla más difícil para el ser humano? La batalla por nuestro corazón.
Nuestro llamado es rendirnos a Él. Ríndale su matrimonio, ríndale la crianza de sus hijos. El único poder para transformar diariamente los deseos de nuestros corazones no es dejar de tener pasión, no es dejar de desear, sino que ahora con nuevos deseos y con nuevas pasiones para Él y por Él, que Él está transformando a través de ese espíritu que ha puesto en nosotros, que habita en nosotros, para que lo amen a Él, amen a su prójimo, no huyamos del conflicto, ni golpeemos, sino que lo redimamos. Que lo redimamos para honra y para la gloria de Él. Entonces, así como el dulce, cuando le damos en vez de dulce chocolate, cuando usted permita que Jesús sea el mayor tesoro de su corazón, entonces va a empezar a buscar a dónde satisfacer sus deseos en lo correcto, en la persona correcta, y sus oraciones, así como dice Santiago, no van a ser egocéntricas, sino que van a ser cristocéntricas. Amén. El arma para redimir los deseos, para redimir el conflicto, son deseos transformados. Ahora déjenme darle 4 recomendaciones y ahí terminamos. Porque si usted ha leído en algún momento la carta de Santiago, muchas personas dicen que es como el equivalente a los proverbios del Antiguo Testamento. Han leído los proverbios, ¿verdad? Muy rara la persona que no haya leído, hasta un ateo lee los proverbios, porque los utiliza incluso en posts de Facebook, Instagram, en cartas de cumpleaños. Pero mire lo que dicen los proverbios, y ahí se los dejo como recomendación. ¿Cómo nos podemos comunicar ahora en medio del conflicto? Lo primero que les voy a decir, y si usted quiere apuntar, lo puede apuntar, si no, no lo apunte, pero en los conflictos debemos de tener cuidado del uso de nuestras palabras. We should be careful of the words that we use. ¿Por qué? ¿Qué dice Proverbios 16:24? Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Cuidado con las palabras que usamos en medio del conflicto. La segunda recomendación, en los conflictos debemos de tomar la temperatura de la conversación. Esto se está poniendo caliente aquí. Vamos a esperar para más tarde. Hablemos en media hora. Hablemos en 1 hora. Hablemos mañana. ¿Por qué? Proverbios 15:1 dice, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. A veces yo pienso que con decir más cosas va a mejorar la situación, va a resolver la situación. No, porque las palabras apacibles desvían el enojo, pero las palabras ásperas que quieren hacer daño promueven más el ánimo, la ira, el conflicto. Y a veces es mejor callar que no hablar. Hay momentos que es mejor callar y escuchar. Mire lo que dice Eclesiastés 3:7. Hay tiempo para rasgar, tiempo para coser, tiempo para callar y tiempo para hablar. Y las últimas 2. Piensa antes de hablar. Es fácil esa, ¿verdad? Piensa antes de hablar y no te limites a solo sentir cuando estás hablando. Piensa antes de hablar, no sientas y después hable. Piensa antes de hablar. Proverbios 10:19 dice, el que mucho habla, mucho hiere. El que es sabio, refrena su lengua. Y por último, habla para sanar y no para hacer daño. Amén. Habla para sanar. ¿Ven las 3 alternativas? Huir del conflicto, pelear en el conflicto o redimir el conflicto. Habla para sanar. Si no vas a sanar, no hables. Si vas a hacer daño, Proverbios 12:18 dice, el charlatán hiere con la lengua como con una espada. Pero la lengua del sabio brinda sanidad, restauración
y palabra de vida eterna. El arma para redimir el conflicto son deseos transformados por el Espíritu de Dios y por su palabra. Padre, gracias. Te damos nuevamente por el privilegio de poderte conocer como Señor y Salvador de nuestras vidas. Padre, ayúdanos en esta gran tarea que tenemos. Aprender a cómo lidiar con el conflicto, no importa cuál sea la relación en la que estemos en este tiempo, en esta etapa de nuestras vidas, Padre. Tú los conoces, tú conoces cuál es la etapa en la que nos tienes en este momento. No estamos aquí, no estamos en la etapa de la vida que tú no deseabas, que tú no tenías para nosotros. Estamos en el lugar exacto y en la etapa exacta que tú tenías para nosotros, Señor. Ya sea casado, divorciado, soltero, en la etapa de criar o no criar, en la etapa de estar en la soltería. Señor, ayúdanos a cómo poder experimentar el poder de tu palabra en este tiempo de nuestras vidas, Padre Santo. No queremos, como dice el apóstol Santiago, no queremos enfrentarnos al conflicto como lo hace el mundo, porque dice tu palabra que no existe el amor al mundo o la amistad con el mundo y el amor a Dios. No se puede mezclar. El que quiere ser amigo del mundo o vivir de acuerdo a la filosofía del mundo, ya sea peleando, buscando la venganza, no puede ser amigo tuyo. Ayúdanos a redimir el conflicto, Señor. Produce en nosotros humildad, pero no una humildad de la cual nos venden las redes sociales o nos venden nuestras experiencias o nuestros antepasados, nuestros abuelos o nuestros padres, sino esa humildad que tú nos revelas a través de Santiago. Que nos limpiemos, que nos purifiquemos, que lamentemos, que lloremos, que esa alegría se convierta en tristeza, pero no una tristeza que perdura, sino reconocer de que en nuestra relación que tú tomaste la iniciativa para salir a buscarnos, que tú tomaste la iniciativa para resolver el conflicto. Ahora lo que tú nos llamas a hacer, Señor, es rendirnos a tus pies, rendirnos a ti. Y ahora en cada conflicto que tengamos esta semana, el día de hoy, y que podamos poner en práctica, así como Santiago dice, la fe muerta es una fe que no tiene obras. Ayúdanos, Señor, a ser lentos para hablar, rápidos para escuchar, a sanar en vez de herir, a veces callar cuando tenemos que callar, a veces no tener que dar la última palabra, a veces solamente esperar el momento adecuado para poder hablar con mi cónyuge, con mi hijo, con mi compañero de trabajo, porque no todos los momentos son los mejores. Y gracias porque tu palabra es eficaz, es poderosa y la podemos aplicar en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.